Buenas tardes, mi nombre es Ana Latuca y hoy día vamos a ver capa de transporte. La capa de transporte es la capa 4 del modelo OSI y su función básica es aceptar los datos enviados por las capas superiores, dividirlos en pequeñas partes si es necesario y pasarlos a la capa de red. Segmenta los datos originados en el host emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del sistema del host receptor. Va a suministrar un servicio de transporte de datos que aísla a las capas superiores de los detalles de implementación de lo que es transporte. Y una de las funciones principales de la capa de transporte es que se va a encargar de multiplexar las comunicaciones entre las diferentes aplicaciones en un host. Para eso va a utilizar lo que se llaman puertos lógicos. Con los puertos lógicos va a determinar a qué aplicación se le deben enviar los datos. La capa de transporte en el modelo TCP/IP se diseñó para que pares de nodos, origen y destino, lleven a cabo una conversación. Y es similar a la capa de transporte del modelo OSI. Acá tenemos la comparación de los dos modelos. La capa de transporte va a recibir un flujo de datos desde la aplicación, lo divide en pequeñas piezas denominadas segmentos o datagramas, según el protocolo utilizado. Y fíjense, nosotros acá tenemos un host A y un host B. Supongamos que queremos hacer una comunicación entre el host B hacia el host A. Todo esto que está acá lo podemos llamar aplicación en un modelo híbrido como el que propone Tannenbaum. Entonces acá, en aplicación, presentación y sesión, o esta aplicación ampliada que vemos, vamos a llamar datos. Esos datos van a ser pasados a la capa de transporte, y la capa de transporte es como que les hace los envuelve a los datos, agregándole un encabezado. Y ahí, ese encabezado más los datos, a todo ese paquete, lo vamos a llamar datagramas o segmentos. Depende el protocolo que utilicemos en la capa de transporte. Luego, esos datagramas o segmentos son pasados a la capa de red, donde nuevamente son envueltos por un protocolo. Entonces, esos datagramas o segmentos se les agrega un encabezado y a eso se lo llama paquetes. La capa de red lo pasa a la capa de enlace, la capa de enlace a su vez lo vuelve a envolver. Es decir, que el paquete más el encabezado ahora se va a llamar trama. Y las tramas son las que terminan pasando a la parte física y se terminan transmitiendo bits. Además de eso, cada aplicación en cada host ve como que la aplicación interactuara directamente con la otra aplicación o se comunicara con la otra aplicación, la de transporte con la de transporte, la de red con la de red, la de trama con la de trama, y la física, bueno, sí se comunica con la física. ¿Qué pasa ahora cuando llegan a la física de este lado? Llegan bits, esos bits los pasan a la capa de enlace, se llaman tramas, esas tramas hay que quitarle a las tramas el encabezado, o sea, desenvolver ese paquete, lo desenvolvemos y obtenemos el paquete. Que es la capa de enlace le termina enviando un paquete a la capa de red. La capa de red a su vez le debe sacar el encabezado del protocolo que utiliza y termina enviando a la capa de transporte datos o segmentos, y la capa de transporte lo que hace también es sacarle el encabezado y termina enviando a las capas superiores los datos. Vamos a ver lo que es un puerto. Un puerto es lo que se utiliza para hacer direccionamiento en la capa de transporte. Y es lo que nos va a permitir la comunicación entre dos aplicaciones. El puerto es un campo de 16 bits o 2 bytes, y los rangos válidos son de 0 a 65.535. El puerto 0 está reservado, pero es un valor permitido como puerto origen. Si el proceso emisor no espera recibir mensajes como respuesta. Los puertos 1 a 1023 se llaman puertos bien conocidos, y ya vamos a ver un ejemplo de las aplicaciones que utilizan estos puertos bien conocidos. Los puertos 1024 a 49.151 son puertos registrados y pueden ser utilizados por cualquier aplicación, proceso o programa que ejecuten los usuarios. Y los puertos
49.152 a 65.535 son puertos efímeros y son utilizados como puertos temporales, sobre todo por los clientes al comunicarse con algunos servidores. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de puertos bien conocidos. Fíjense las distintas aplicaciones y los números de puertos que ya tienen preasignadas esas aplicaciones. Por ejemplo, el protocolo FTP tiene asignado el puerto 20 y 21, datos y control, Telnet el 23, SMTP el puerto 25, DNS el puerto 53, TFTP el puerto 69, HTTP el puerto 80, POP3 110. Independientemente del protocolo utilizado en la capa de transporte, que puede ser TCP o UDP. Bueno, como dijimos recién, los dos protocolos utilizados en la capa de transporte son TCP y UDP. TCP es un protocolo de la capa de transporte orientado a la conexión. Y las PDU acá se llaman segmentos. UDP es un protocolo de la capa de transporte no orientado a la conexión. Y las PDU acá se llaman datagramas. Todo lo que nosotros digamos que es función de la capa de transporte tienen que cumplirlo tanto el protocolo TCP como UDP. UDP no tiene confirmación de entrega ni control de flujo. Por lo tanto, esas dos cualidades no son funciones de la capa de transporte, sino del protocolo TCP en particular. Bueno, vamos a ver ahora el protocolo UDP. UDP es un protocolo de la capa de nivel de transporte que está basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama va a incorporar la información suficiente de cómo direccionarlo en su cabecera. UDP solo añade multiplexado de aplicación y suma de verificación de la cabecera y carga útil. Si nosotros queremos tener garantías para la transmisión de la información, lo debemos implementar en capas superiores, porque UDP no lo posee. Pero proporciona una sencilla interfaz entre la capa de red y la capa de aplicación. Las desventajas, y no posee confirmación de entrega y no posee control de flujo. Por ello, tenemos estas ventajas. No introduce retardos para establecer una conexión. Entonces un servidor no tiene que estar manteniendo una conexión que tiene un costo. Por lo tanto, los servidores activos que tienen aplicaciones que corren con UDP pueden soportar muchos más clientes que los servidores que tienen TCP. Entonces, otra de las ventajas es que también posee un bajo costo de información. O sea, el encabezado de UDP son solo 8 bytes. Bueno, acá hay algunas aplicaciones que utilizan UDP. Nosotros vamos a ver luego DHCP, DNS y la tecnología voz sobre IP. Pero en general, UDP se lo utiliza para transmisiones de audio y video en tiempo real, donde no es posible realizar transmisiones o retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo que tienen. Bueno, y acá está el encabezado de UDP. Puerto origen 2 bytes, puerto destino 2 bytes, la longitud total 2 bytes, la suma de verificación y los datos. Fíjense que tenemos 8 bytes fijos. El puerto origen es el número de puertos relacionado con la aplicación del remitente. Y el puerto destino contiene el puerto correspondiente a la aplicación del equipo receptor al que se va a enviar. La longitud especifica la longitud total del segmento, con el encabezado incluido. Por lo tanto, la longitud mínima va a ser 8. Y después la suma de verificación que nos sirve para corroborar la integridad del segmento. Muchas gracias.